Hola, mi nombre es Javier Noé, soy doctor en Ciencia de la Educación y naturópata y hoy quiero hablarles de los alimentos agresores que debes evitar para mejorar tu salud. Se habla mucho de los alimentos agresores y pues en general está asociado a alimentos que generan picos de azúcar en sangre, picos de insulina, inflamación y que en definitiva te hacen daño. Pues nosotros aquí vamos a ampliar esa categorización y vamos a hablar de los alimentos procesados y ultraprocesados, aprovechando además la clasificación de la Organización Panamericana de la Salud, que surgió desde una serie de informes que estuvieron estableciendo en el año 2015 más o menos sobre alimentos procesados y ultraprocesados en América Latina. Bien, desde ese informe se establece el sistema NOVA o sistema nuevo, donde se establece una nueva clasificación alimentaria. Esta nueva clasificación se basa en el nivel de procesamiento, es decir, qué tan refinados son estos alimentos. Muy bien, esto nosotros lo aprendimos mucho antes de que la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud estuvieran hablando de esta problemática, ya que desde las llamadas salud alternativa como naturopatía, naturismo, ayurveda, se problematiza y se venía considerando que los alimentos muy refinados están asociados a problemas múltiples de salud. ¿Cuáles son los alimentos muy refinados? Son alimentos industrializados que han sido modificados física y químicamente. Esto genera, por un lado, reducción de nutrientes, reducción de fibra, reducción de micronutrientes, pero aparte contienen aditivos sintéticos. Muy bien, la Organización Panamericana de la Salud nos dice que además esto ha sido un impacto que se ha acelerado sobre todo a partir de la década de los 80, porque desde ese momento, con todos los cambios a nivel político y económico, se abre el mercado para que grandes industrias pues entraran en mercados nacionales y por supuesto promovieran, impulsaran sus productos. Y en general todos están basados en estas tecnologías. Tienen cosas maravillosas, pues por supuesto nos permiten almacenar los alimentos por más tiempo, cambiarle el sabor, gusto, textura, es decir, se abre una amplia gama de posibilidades alimentarias. Sin embargo, el problema está, como lo plantea la Organización Panamericana de la Salud, que impacta a nuestra salud. Habla del problema, por ejemplo, la asociación con la diabetes, con la incorporación de calorías vacías. Habla el problema, por supuesto, también de la obesidad, el sobrepeso. Y, por supuesto, lo más importante es que está asociada a las principales causas de enfermedad y muerte prematura, es decir, de morbilidad y mortalidad, que son las enfermedades crónicas, como diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades autoinmunes, entre muchas otras. En gran medida por déficit de nutrientes, pero también por la incorporación de aditivos sintéticos. Aditivos que, como decíamos, permiten mejorar sabor, cambiar aromas, texturas, preservar por más tiempo. En general, uno de los argumentos interesantes que encontramos es que aunque han sido, digamos, investigados, estudiados incluso en laboratorio y su impacto para ver si son inocuos o no son inocuos estas sustancias que le agregan a los alimentos, el problema está en que se sabe poco o es muy difícil estudiar la interacción que tiene una gran cantidad de aditivos. Se habla de más de 14.000 tipos de aditivos diferentes y si todo el tiempo estamos consumiendo alimentos procesados y ultraprocesados, como ocurre actualmente en el mundo moderno, pues estás siendo invadido, bombardeado por una enorme cantidad de aditivos y que aparentemente es difícil determinar si realmente son inocuos. Muchas veces dicen que una pequeña cantidad no hace mayor problema, pero es difícil saber qué pasa cuando estás incorporando tantos alimentos. En todo caso, la Organización Mundial de la Salud asegura que este impacto, esta subida de enfermedades crónicas que antes eran muy raras, que se hayan además expandido tanto en la población, está asociado justamente al aumento del consumo de estos alimentos. ¿Cómo clasificarlo? Es muy fácil. Hablamos de alimentos no procesados y poco procesados. Son aquellos que no están refinados, que no han sido modificados, los no procesados pues no han sido modificados física ni químicamente. Los poco procesados bien, han sido modificados físicamente, pero no se le han agregado aditivos. Por ejemplo, tenemos el casabe en caso venezolano. El casabe, la torta de casabe, que es de yuca, se raya la yuca, se exprime y se hacen estas tortas, bien, estas galletas y se deshidratan. No hay ningún tipo de aditivo. Bien, así como eso, pues también tenemos plantas deshidratadas, harinas que no tienen aditivos, que pueden ser alternativas, como harina de plátano verde, coco rallado, entre otros. Muy bien. Y por supuesto los no procesados son alimentos, raíces, tubérculos, carnes, entre otros, que en general
no pues tiene ningún tipo de procesamiento. Sin embargo, es importante decir que esta clasificación no te habla si estos alimentos contienen agroquímicos, agrotóxicos, glifosato, que cuál es el origen de la semilla o el origen de o cómo ha sido criado un animal, si es un alimento de origen animal. No lo considera. Aquí solamente estamos considerando aspectos asociados a la industrialización. Sin embargo, aunque tenga este límite, es un importantísimo factor de considerar o un factor a considerar para determinar cuál es la mejor alimentación que te conviene. Bien, ahora también habla de los aditivos alimentarios que utilizamos, pero por supuesto también hay aditivos sintéticos y ahí entran los alimentos ultraprocesados. En general ellos hablan de procesados y ultraprocesados. En los procesados incorpora alimentos que han sido modificados físicamente, como por ejemplo la harina de maíz, el arroz blanco, entre otros. Sin embargo, un límite también de esta clasificación es que muchas veces el arroz blanco ha sido blanqueado con agentes sintéticos, por lo tanto es procesado, es ultraprocesado, pues nosotros preferimos colocarlos simplemente como alimentos que no son recomendables. Bien, salvo, digamos, que tu base de la alimentación no sea esa, sino que sean alimentos no procesados y poco procesados, alimentos naturales, alimentos vivos, alimentos reales. Bien, ahora el gran problema son los ultraprocesados, que son modificados física y químicamente y tienen una gran cantidad de aditivos. De hecho, muchos de estos alimentos ni siquiera tienen un porcentaje importante del alimento natural. Por ejemplo, la salsa de tomate ketchup, que el porcentaje de tomate es bastante bajo comparado a la gran cantidad de aditivos como almidón de maíz, entre otros. Bien, azúcares pues, y muchos aditivos preservativos. Pues por supuesto las bebidas lácteas, fórmulas, las compotas, todo eso entrarían como alimentos ultraprocesados. Y también podemos decir que muchas de esas merengadas proteicas, los productos light, todos esos alimentos terminan siendo alimentos ultraprocesados. Así que es muy simple. La recomendación entonces es que tus alimentos sean lo más natural posible, no importa qué sistema alimentario tengas. Sistema vegetariano, error de muchos vegetarianos comer muchos alimentos procesados porque son de origen vegetal, incluyendo los aceites refinados de maíz, soya, girasol, canola, palma, margarina, que son ultraprocesados que contienen aditivos tan terribles como el hidroxibutiltolueno, que es un derivado del petróleo, bien, y además de otros desequilibrios importantes que generan. No importa si ya es tu sistema keto, otro error común del keto es que, bueno, a basarse en comidas de grasa, a reducir los carbohidratos a la mínima expresión posible, pero no hay una clasificación, no se sabe o no saben si grasa es una grasa saludable, es una grasa que podemos clasificar como un alimento poco procesado, por ejemplo, aceite de coco o el aceite de ajonjolí o de sésamo o el aceite de oliva extra virgen. No hay esa diferencia. La mantequilla, por ejemplo, la margarina, que es un ultraprocesado. Bien, entonces, si vas a hacer keto, también hazlo considerando estos aspectos, esta clasificación tan importante. Y por supuesto, si hacemos el sistema paleo, el paleo siempre te va a recomendar que sean alimentos naturales, lo menos procesados posible. Bien, entonces, si vas a incorporar, por ejemplo, proteína animal, que no sean embutidos, que no sean enlatados, los embutidos contienen nitritos y nitratos, que son sales preservativas muy dañinas también, incluso azúcares. Bien, los enlatados, las salchichas, todos estos alimentos que contienen muchos aditivos que incluso la propia Organización Mundial de la Salud reconoce que está asociado a enfermedades crónicas tan severas como el cáncer. Bien, así que cualquier sistema que tú lleves, cualquier tipo de alimentación, si tú te basas en alimentos naturales, no procesados o poco procesados, va a ser mucho mejor. Vas a obtener más micronutrientes, vas a evitar incorporar esa gran cantidad de aditivos sintéticos que desconocemos en realidad todas las grandes problemas que están generando, o sí conocemos, pero es difícil de determinar desde un punto de vista científico. Bien, pero aparte de eso, consumes más fibra, otro de los grandes problemas, que la dieta humana ha reducido muchísimo el consumo de la fibra, importante para pues la microbiota intestinal, para el movimiento intestinal, por la incorporación de cereales refinados como maíz, trigo, pues arroz, entre otros. Entonces, al tener una alimentación lo más natural posible, si vas a consumir granos y vas a consumir cereales, que te conviene consumir cereales, si te conviene y puedes, porque pues, a veces no es conveniente, pues vas a preferir en vez del arroz blanco el arroz integral. Obviamente hay casos excepcionales dependiendo de factores económicos, de factores culturales, pero también de algunos problemas de salud en el que no te conviene comer tanta fibra. Son casos particulares, pero en lo general, para mantener una salud y para mantener un sistema de vida saludable, lo más importante es que sigas estas recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud en la que te dice y te indica a comer alimentos naturales.